Vamos platicando, vamos a hablar acerca de reformas educativas globales, pero antes, ¿qué es Interlíder? Platícanos, por favor. Bueno, Interlíder es una red internacional. Nos dedicamos básicamente a hacer investigación y docencia sobre liderazgo educativo. Esto implica hacer análisis de políticas educativas, pero también hacer práctica con profesores y directores que aspiran a ser líderes en educación. Bien, y bueno, en esta materia entonces, ¿cómo nos encontramos en cuanto a reformas que se han llevado a efecto y que pareciera todavía no impactan, por lo menos en el caso de México, y al contrario, seguimos saliendo mal calificados? Bueno, hoy amanecimos con noticias en diferentes diarios, diferentes medios internacionales y nacionales. Por ejemplo, en El País que viene un encabezado que dice México reprueba todos los exámenes de la prueba PISA, ¿no? Y habría que preguntarse qué está sucediendo, porque quienes impulsaban la reforma educativa nos decían que era la salida y la oferta que iba a darnos la calidad de la educación. Y por otro lado, había voces antagónicas que decían, no es la salida, no es la forma de acceder a la calidad educativa. Yo creo que estas dos posturas se han venido polarizando y militando de diferentes maneras y que al final de cuentas no hemos podido tener una revisión o una revisión mucho más analítica sobre cuáles son los impactos de las reformas educativas. Y es un poco nuestra propuesta, hacer una revisión desde las políticas educativas, sí, pero también desde la práctica. ¿Para qué le está sirviendo a los profesores de educación básica, a los profesores de educación media superior, a los profesores de educación superior? Porque las reformas son globales, no es una cuestión que nada más afecte a un nivel ni a un país, sino que hay tendencias internacionales que apuntan a hacer reformas de este tipo, que han sido criticadas como eficientistas, etcétera. Pero nuestra apuesta es efectivamente por reunir a académicos con experiencia de diferentes niveles, desde el nivel superior hasta el básico, y de diferentes universidades, instituciones educativas, para hacer una revisión desde la academia, pero también desde las prácticas educativas. Y por eso, sí. Que tendría que ver más bien con contenidos, ¿no? Que es lo único que no tiene la reforma educativa. Bueno, últimamente están reformando los currícula, en la hablando de la reforma educativa de educación básica. No obstante, bueno, los avances yo creo que han sido más en el ámbito administrativo y en el ámbito del orden, es decir, ahora hay en las políticas educativas nacionales más actores de los que antes había, ¿no? Antes era solo sindicato y Secretaría de Educación Pública, ahora ya hay muchos más actores, Instituto Nacional de Evaluación Educativa, entre otros. Pero en las prácticas, en la enseñanza y en las formas en las condiciones para aprender es donde no se han reflejado estas reformas. Pero esa es mi opinión personal. Sin embargo, nosotros reunimos a otros investigadores, a otras personas que han estado dedicándose a revisar cómo en sus países y en México también se han estado dando los fenómenos de reforma educativa. Y nuestro enfoque es conocer cómo desde el liderazgo se está aportando a este tipo de reformas. Aurelio Nuño, secretario de Educación Federal, sostiene que, bueno, esta reforma educativa apenas ha comenzado y que se tenía que iniciar justamente por la parte más de índole política y laboral para después entrarle a este tema de contenidos y de avances palpables en la instrucción, en la educación. En el análisis que ustedes han hecho, sí incluye este otro rubro, justamente el de los contenidos, para que se note ese cambio que tanto hace falta en el país. Absolutamente. Y yo creo que yo no sé cuánto haya que esperar para. Pero sí lo incluye esta reforma. Sí, ¿que se incluye qué? Todo el tema de los contenidos. El tema de los contenidos. Bueno, lo está incluyendo últimamente, ¿no? Es decir, los contenidos se han venido reformando en el último año, no fue un elemento que se haya venido instaurando desde el comienzo, como se dijo. Sin embargo, a 4 años yo no sé cuánto tiempo haya que esperar para los resultados educativos de impacto. Es decir, cuando se hace una reforma con inspiración transformacional, las transformaciones vienen de inmediato, ¿no? Es decir, yo desde mi punto de vista y desde el punto de vista de algunos otros analistas, 4 años es suficiente para conocer para saber si una reforma es eficaz o si hay que empezar a revisar la reforma, hay que empezar a reformar la reforma. Yo creo que este es uno de los puntos de análisis que hay que empezar a hacer. Es decir, no estamos hablando de una reforma educativa como la instauración de una nueva escritura sagrada. Estamos hablando de una política educativa que se inspira en determinados posicionamientos también políticos, administrativos, etcétera. Y lo que hay que hacer es reconocer cuáles son las áreas de mejora de estas reformas
y saber cuál es la experiencia de otros países y también de nuestro país para poder abonarle y hacer mejoras a la misma reforma. Reformar la reforma, es decir, reformar la reforma es algo esencial y por eso la revisión desde lo teórico y desde lo práctico. Los contenidos son un elemento que hay que revisar, pero también las políticas educativas, el papel que tienen los directores, el papel que tienen los supervisores en educación, hablando de educación básica, y el papel que tienen otros académicos, ¿no? ¿Qué tanto se le está dando de aporte desde la investigación, por ejemplo, a la reforma educativa? Se está impulsando la investigación en educación, se está aportando a que los profesores tengan mayores libertades en términos de accesos, mejor dicho, accesos al conocimiento, se les está dando esos impulsos, o lo que estamos haciendo es regulándolos nada más para que tengan cada vez menos libertades de enseñanza, etcétera, ¿no? Esas son las cuestiones que hay que venir revisando desde nuestro punto de vista. ¿Ha perdido en el papel social que juega el profesor en la vida de este país fuerza al no darse estos cambios? Lo ha perdido definitivamente. Cada vez más, yo tengo muchos amigos profesores y cada vez más me dicen lo difícil que es estar al frente de un salón, no solo eso, sino bueno, estar al frente de un salón ya es una cuestión, ¿no? Porque profesores que están atendiendo 45 alumnos, etcétera, pues tiene su Con dificultad. 2 o 3 horarios de trabajo. No lo digamos, ¿no? Pero también el hecho de que hay otros factores que no son específicamente educativos, como la delincuencia, que están ustedes discutiéndolo ahora mismo, como la pobreza que se está incrementando también. ¿Cómo influye esto dentro de las escuelas? Pues influye de manera determinante. Claro. Y también ha habido por parte de ciertos medios de comunicación un ensañamiento sobre la labor del profesorado, eso hay que decirlo. No los medios como Canal 44, Medios UDG, que siempre se han mantenido desde una postura mucho más analítica, sino de otros más hegemónicos que han impulsado la reforma a través de presionar a los profesores diciendo que son de mala calidad en educación pública, exhibiéndolos, etcétera, y eso ha mermado las prácticas de los profesores y de los directores. Les ha reducido la legitimidad que tienen ante sus comunidades. Y lo que hay que hacer es efectivamente lo contrario. Esto sin dejar de reconocer que algunos, pues sí, se quedaron en el rezago, Miguel Ángel. Sí, eso ha sucedido, pero hay otros mecanismos que son el acompañamiento, es decir, a los docentes hay que acompañarlos. Si no se les dieron las herramientas, hay que darles el impulso, efectivamente, y hay que meterse, es decir, los expertos en educación también tienen que meterse a las aulas a conocer las condiciones, no nada más hay que escribir desde el escritorio, ¿no? Hay que ir y en las escuelas estar dando el apoyo y dentro de las mismas escuelas impulsar a equipos de trabajo y equipos de mejora, no desde el escritorio y no haciendo planes que no tengan que ver con la realidad. Esto es muy importante y desde ahí es de donde se puede impulsar al profesorado, desde la formación y desde el acompañamiento. Claro, porque además nuestros hijos pasan la mitad prácticamente del día bajo la responsabilidad de un profesor. En las condiciones en que vive el país, por supuesto que fortalecer esta figura es ya indispensable. No podemos seguir sancionando, cuestionando la autoridad del profesor, ¿no? Así es, y absolutamente, bueno, hace un poco decía qué tanto acceso tienen los profesores a otros elementos como la cultura, ¿no? Es decir, un profesor a la calidad de vida. Claro, la calidad de vida, ¿no? Y a viajar, a conocer otras realidades, etcétera. Estas cuestiones también hay que mejorarlas, ¿no? Acaba de pasar la FIL, un evento extraordinario. Habría que pensar cuántos profesores en realidad tienen la oportunidad de llevar a sus alumnos. Es decir, hay, pero yo no sé si haya tanta intención por parte de ellos. En algunas ocasiones algunos van y no le ponen algún elemento reflexivo porque hay muy poco tiempo y otros ni siquiera tienen la oportunidad de ir a estos eventos que son, la verdad, extraordinarios para el acceso a la cultura, a los libros, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es un elemento, cómo culturizarnos como profesorado de todos los niveles, no solo del nivel básico, sino hasta el superior, y cómo tener acceso a otras realidades. Muy bien, platícanos del encuentro. Tenemos un simposio internacional de liderazgo educativo que se va a llevar a cabo este 3 y 4 de marzo de 2017 en la Universidad Autónoma de Querétaro, en el campus Juriquilla. Ya hicimos este simposio aquí en Guadalajara con resultados extraordinarios en la Universidad Marista de Guadalajara y ahora lo tenemos en la Universidad Autónoma de Querétaro después de haber pasado por Cuba. Estamos invitando a académicos y a universidades internacionales
de China, Canadá, Estados Unidos, México, obviamente de todo México, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma de Querétaro, ITESO, están participando con varios académicos que van a darnos conferencias magistrales, paneles internacionales, talleres de primer nivel extraordinarios, y también la visión indigenista, que es una cuestión extraordinaria que están trabajando desde la Universidad de Guadalajara, pero también universidades canadienses. Nos van a acompañar también de la Universidad Sancti Spiritus de Cuba y de la Universidad Central de las Villas de Cuba. Es decir, son perspectivas plurales y diversas, y nos vamos a centrar en analizar cómo el liderazgo está influyendo en mejorar la calidad educativa de los países, incluyendo obviamente a México como elemento central, y cómo el liderazgo educativo está influyendo para esa mejora. Pues Miguel Ángel Díaz Delgado, nosotros agradecidos por esta visita. Al contrario, quiero regalarles una beca, me dan oportunidad. De hecho, quiero regalarles 2 becas a todos los escuchas de Radio Universidad y de Canal 44, a todo el auditorio de Canal 44. Si ustedes toman una fotografía de esta charla, de esta entrevista, y etiquetan a Señal Informativa y etiquetan a Interlíder o a Simposio Internacional de Liderazgo Educativo en Facebook, y ponen el hashtag Tú Haces Noticia, que tienen ustedes, nosotros el día 16 de diciembre estaremos regalando 2 becas, vamos a sortearlas para todos los interesados. Perfecto, pues de nuevo cuento, muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Y nosotros nos vamos rapidísimo a la pausa. Regresamos.